Empezades... Ui. Vale, bueno, moi boa tarde a todas aquelas persoas que nos estean seguindo dende Facebook. A un mes xa da declaración do estado de alarma que se realizou a razón da crise do COVID, pois a CUT decidiu facer este debate entre xuristas para tratar, pois, abordar, mellor dito, aquelas cuestións de relevancia xurídica que están aparecendo estes días. Bueno, imos contar hoxe con tres debatentes. Por unha banda, Nacho Parra, do colectivo Ronda de Barcelona. Boa tarde, Nacho. Buenas tardes, boa tarde. Boa tarde. Tamén temos a Sandra Garrido, de Asenso Contrario, de Galiza. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Abogada tamén. E, finalmente, a Erlán Cibarrondo, de Solidaridade Obrera, que se conecta connosco dende Madrid. Boa tarde, Erlán. Boa tarde, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como levades estas medidas vos? A mí me preguntas... Sí, como cidadáns antes que como xuristas. Sí, realmente sin tener mucha capacidad para discernir, porque entiendo que no manejamos toda la información y que sí que es verdad que habrá que dejar en manos de los que de verdad tienen toda la información y saben que es, evidentemente, qué es lo mejor o qué es lo que les capacita a ello para poder tomar determinaciones. Nosotros no tenemos toda la información. Entiendo que a mí mi única premisa es que todo el mundo pueda tener una asistencia sanitaria digna, que no haya que priorizar entre enfermos y que a todo el mundo le llegue la asistencia sanitaria. Yo creo que eso es lo fundamental. Si tiene que ser con estas medidas, pues tendrá que ser con estas medidas. Lo que sí que creo que las medidas deben adoptarse desde la propia responsabilidad o el respeto a los demás que tenemos cada uno y no desde la premisa del miedo o la coerción, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es fundamental. Yo creo que todos, el común del ciudadano, está conforme con las medidas si es en beneficio del otro común del ciudadano, si es beneficioso para el común, para la sociedad, pero no bajo la premisa del miedo, sino bajo la premisa de la propia solidaridad, ¿no? entre las personas y entre la ciudadanía. Eso, así formamos comunidad y eso de respetarse los unos a los otros, pues en esta ocasión no sabemos muy bien qué trascendencia o hasta dónde va a llegar esto. Entonces entiendo que por eso las personas están asumiendo estas cuestiones que se nos están planteando, el hecho de no tener que salir de casa, pero desde una premisa de verdad lo pienso del respeto a los demás. Yo creo que el fin o que el origen de todo esto sea el miedo o la coacción o que nos digan que si no sales te van a imponer una sanción o puedes cometer un delito, creo que es erróneo. Creo que lo que se debe basar es en la información y una vez que hayamos recibido la información que la tenemos o según nos llega, yo creo que es precisamente el respeto a los demás lo que los hace no salir de casa. El respeto no solo a los mayores, sino a la gente que tiene que trabajar. Evidentemente eso es lo que entiendo que nos mueve a nosotros a cumplir pues estas normas que se han decretado. Pero no creo que sea el miedo y creo que girarlo todo hacia el miedo, hacia la coacción, hacia la coerción, hacia, oiga, no salga porque si no le van a imponer una sanción. No, si la gente no sale, no porque no le vayas a poner una sanción, la gente no sale por respeto a los demás. Y luego lo que había que también plantearse es cómo manejamos estas dicotomías o estas cuestiones controvertidas, que es no salgo de casa, pero sí salgo para ser una fuerza productiva, para eso sí puedo salir, pero no puedo salir. No sé, hay ciertas cuestiones que sí que tienen aristas que sin duda, pero los hechos es que yo por lo menos no tengo capacidad de discernimiento de si esto es correcto o no es correcto. Entiendo que hay unos expertos que lo han dicho, que todos los países lo están haciendo y que en caso de duda, por respeto a los demás, es por lo que lo hacemos. Porque sí que en outros países que se están enfrentando a esta mesma situación tamén se tomaron algunhas medidas restrictivas, sobre todo do dereito á libre mobilidade, non? Que é un dereito fundamental. Pero esas limitacións parece que teñen algúns casos, non en todos, que son como menos autoritarias, non? A policía non chegan datos de tantísimas multas, dende logo, como está pasando en España, e pois parece ser, Erlán, non sei se estás de acordo ti e o resto, que se intentou quizáis concienciar a xente por outros métodos que non foron os de si sales te multamos e a multa vai ser esta e esta. Eu non sei se Sandra e Nacho tamén estades
de acordo con ese planteamiento. Nacho. Yo si es a mí, lo tengo claro, que con el miedo va a ser cortoplacista todo lo que se pueda conseguir. O sea, el miedo sí que es verdad que genera posiciones acríticas del común del ciudadano, nadie se plantea nada, pero en el momento que la gente empieza a plantearse las cosas, el miedo no va a ser suficiente para que se cumplan ciertas normas que nos demos todos. Yo creo que es el respeto a los demás y el sentimiento de comunidad y de respetar a la gente que está trabajando, de respetar al personal sanitario, de respetar a nuestros mayores, de que tengan una asistencia digna en el ámbito sanitario, lo que nos mueve a todos a cumplir esas normas por el riesgo que pueden incurrir esas personas. Pero no creo que poner el foco en el miedo, en la coerción, en las 600.000 sanciones administrativas, en las 5.000 detenciones, sea el motivo por el cual las personas, el común del ciudadano, esté cumpliendo con el procedimiento. Por exemplo, tamén, o sea, concordo con todo o que di Erlans, pero aparte, non sei se noutros países se está facendo coa mesma coerción e basándose no mesmo. Desde logo en Estados Unidos sí, non sei se se está aplicando medidas represivas, pero dubido que non. Pero, por exemplo, hoxe saiu na prensa que o Tribunal Constitucional alemán acaba de autorizar as manifestacións. Iso casi me sorprendeu máis que houbera xente que pedira realizar unha manifestación que o Tribunal Constitucional o autorizara. Porque o que sí que vexo no Estado español é que tal e como se fixo o decreto do estado de alarma, tal e como se tomaron as medidas automáticamente seguintes, as novedades legislativas que están metendo cada vez son máis restrictivas e máis dirixidas á irresponsabilidade persoal, a nula capacidade de decisión persoal, se está creando unha irresponsabilidade cidadá que non era tal. O sea, non se necesitaba coaccionar de tal maneira mediante sancións, aparte, que van de 100 euros a 600.000, un arco nada amplio, cando nin siquiera se deixou a cidadanía actuar por sí. O sea, as medidas podían estar perfectamente delimitadas e ser correctas, pero por qué tuvo que sair o exército, a policía, todas as policías que agora son xuíces, actúan a lo loco, sin a mínima formación para ter o poder que teñen sancionador agora mesmo? A mí me parece eso, que aparte de basearse no medo, o medo xa estaba instalado, a xente non quere morrer, a xente non quere contaxiar tampouco. En principio a xente nos comportamos con razonamento, pero non houve esa oportunidade. E de aí que a represión nunca é un elemento pedagóxico que haxa semellante cantidad de multas a día de hoxe máis de 750.000. Es decir, Sí, a valoración xurídica que facedes da medida entendo polo que estás dicindo que é negativa, non? Nacho. Sí, yo, a ver, creo que hay dos tipos de medidas, ¿no?, que se han venido implementando en el último mes. Tenemos unas de carácter económico y otras pues, seguramente más de carácter de orden público, ¿no? Y tanto una como la otra, bajo mi punto de vista, están atravesadas por alguna característica muy concreta, ¿no? Entonces, respecto a las medidas económicas, son evidentemente paliativas. Y paliativas significa la aceptación previa del funcionamiento del sistema y de la validez del propio sistema. Por lo tanto, si podemos ver todas estas medidas, tienen dos destinatarios principales. El grueso de ellas están destinadas, evidentemente, a las empresas. No está destinada a la gente, está destinada a la empresa, a la pervivencia de la propia empresa. Luego tenemos que, efectivamente, existen algunas que puntualmente se dirigen a colectivos especialmente vulnerables, ¿no?, como podían ser las trabajadoras del hogar, que hasta la fecha no tenían ni tan siquiera reconocido, de hecho no tienen reconocido ni un derecho a prestación de desempleo, o a colectivos especialmente precarios o especialmente vulnerables, ¿no?, a los que pudieran acceder a esta supuesta renta básica o renta mínima garantizada que se está imponiendo. Y por otro lado, las de orden público yo creo que sí que son eminentemente restrictivas. Y son eminentemente restrictivas fundamentadas, por un lado, en el miedo, un miedo que yo diría hasta natural, ¿no? Es decir, las cifras, al menos, ¿no?, con las cifras en las que nos movemos ante una pandemia que seguramente a ninguno de nosotros había vivido
con anterioridad, ¿no? Y ante esas cifras de contagio, evidentemente ante esas cifras de defunciones, pues reaccionas a través de un miedo. Pero claro, gestionar, implementar o aprobar medidas sostenidas por el miedo, por un lado, y evidentemente la imposición de las mismas a través de la coacción, pues lo único que genera es una restricción evidente de derechos. Y no solo, yo diría, Erlands, que no es solo la propia aceptación acrítica, ¿no? que comentábamos incluso de la población, ¿no? Del ciudadano, sino que en algunos casos tenemos incluso yo diría, la aceptación casi militante, ¿no? de poner el foco en el otro respecto a que está saltándose el procedimiento o el comportamiento normativamente establecido, que es el que supuestamente se tiene que estar respetando, ¿no? Y hemos visto ejemplos, o innumerables ejemplos, ¿no? a lo largo de estos días, ¿no? Desde, evidentemente, el jaleo, ¿no? hacia agresiones policiales en la calle, desde el insulto, ¿no? y el menosprecio hacia personas que podían estar en la calle sin conocer, evidentemente, cuáles eran las circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces sí que es cierto que el comportamiento debe fundamentarse, como no puede ser de otra manera, en una colectividad, en el respeto, y en el respeto y en el respeto hacia la posición del otro, evidentemente en el respeto hacia los derechos del otro. Pero yo sí que veo que parte de las medidas de estas de orden público, evidentemente, tienen un sesgo restrictivo de derechos importantísimo. Y la sensación es que esto va increciendo. Es decir, que cada nueva medida o cada idea que se va ocurriendo incide una vez más en estos términos, ¿no? Desde las medidas que quieren implementar el órgano de gobierno de los jueces, desde las medidas del pasaporte inmunitario serológico, hasta, ¿no? la supuesta reedición, ¿no? El intento de reeditar nuevamente los pactos de la Moncloa. La sensación es que todas las medidas implementadas van en ambos sentidos, ¿no? Económicas respecto a la aceptación absoluta del sistema, sin moverse ni un ápice, y en relación con el orden público, pues como decíamos, ¿no? Una restricción de derechos importante. Unha das cousas que falamos antes, mentre preparábamos este debate e no que todos estabades de acordo en intervir ou en tratar neste debate, era o tema da excepción. A excepcionar unha determinada norma e non aplicala nun determinado momento ou para unha determinada persoa ou nun determinado espazo, non? Eso é excepcionar a norma. Tense falado de que, en certa forma, de certo xeito, por decirlo así, todas as medidas destes días foron pensadas ou están, ao fin e ao cabo, mellor dito, levándonos a un estado de excepción, no sentido de que se están excepcionando os principios xerais que informan as distintas ramas do dereito, non? Tanto no que ten que ver coas liberdades públicas, como no que ten que ver co dereito sancionador, como no que ten que ver co dereito laboral. Eu quería vos preguntar se vos, primeiro, considerades que efectivamente estamos nun estado no que se están excepcionando eses dereitos, é dicir, no que se excepciona o ordenamento xurídico a través das medidas do estado de alarma, e por outra banda, se considerades que esta excepción pode ser necesaria ou non. Yo contestándose, yo creo que está muy, muy relacionado todo esto con lo que hemos hablado del miedo. Yo casi no me refería tanto al miedo a un condicionante externo como es el virus, que es algo evidentemente que ninguno teníamos, bueno, por lo menos yo no tenía capacidad ni para saber su dimensión ni cómo abordarlo. Evidentemente eso genera un miedo. Pero me refería más bien a la utilización de ese miedo por parte de determinadas organizaciones para implantar todo una base de pseudolegalidad o legalidad coercitiva o coactiva, fundamentándose en que no en que hayamos interiorizado que somos una sociedad en que nos respetamos los unos a los otros y que no hacemos las cosas no por miedo a que me impongan una sanción o a que me detengan, sino que hacemos las cosas de una manera activa para ayudar a los demás y porque formamos parte de una sociedad en la que lo mismo que queremos para nosotros, queremos para los demás, que yo creo que eso es en esencia lo que configura la comunidad, es el respeto a los demás y en base a eso respetarte a ti mismo. Yo creo que esa utilización del miedo, de la coacción, de los métodos coercitivos está muy relacionado con todo esto del estado de alarma. Bueno, también yo
antes de eso, me hace gracia que algunos de los que critican el estado de alarma, ¿no? Desde otras posiciones jurídicas o desde unas posiciones ideológicas, es surrealista, porque algunos son amantes de tiempos pretéritos en los que había caudillos y ahora están en contra del estado de alarma, ¿no? Te dicen que es un estado de excepción. Incluso llaman a la libertad de expresión cuando sabemos lo que han hecho. Esto es surrealista. Pero por ahí... yo creo que lo teníamos claro todos. No voy a pecar de izquierdista, de criticar cualquier cosa que haya, pero sí que considero que esto trasciende del estado de alarma, va mucho más allá del estado de alarma. Cualquiera que se lea la ley orgánica del 81, en la que indica qué es el estado de alarma y qué se puede hacer en el estado de alarma, el estado de alarma, por lo menos en lo que yo interpreto, no permite limitar la libertad deambulatoria o directamente restringirla o directamente indicarte que debes permanecer en tu domicilio. El estado de alarma es dudoso que pueda impedir el derecho de reunión, el derecho de manifestación. Creo que estamos en un paso más. Lo que pasa, evidentemente, no es lo mismo decretar un estado de alarma que decir que estamos en un estado de excepción o de sitio. Pero en la práctica, las limitaciones que se están haciendo son de tal entidad que entiendo que hemos trascendido del estado de alarma. No voy a decir yo si está bien o si está mal, pero yo creo que es algo objetivo y que a partir de esas objetividades es donde los demás tenemos que plantearnos las cosas. Y también tener un pensamiento crítico que está muy relacionado con lo que decía Nacho, con esa especie de militancia de balcón, ¿no? de considerar que estas son las normas que nos han dictado y que son las buenas y cualquiera que esté haciendo una cosa diferente está transgrediendo esas normas sin pensar en qué es lo que está haciendo esa persona. Eso de tratar iguales a todos o qué es la igualdad, si tratar de manera desigual, me refiero, si alguien está en la calle porque su hijo tiene algún problema o porque él mismo tiene un problema y tiene que estar en la calle y está prescrito por un médico, pues no le juzgues. Quiero decir, ha habido, incluso nosotros hemos ido evolucionando desde un principio hasta ahora, ¿no? En este mes, en mes y pico, seguro que algún sociólogo podrá lanzar una cátedra sobre cómo ha sido el comportamiento humano. Pero sí que creo que es importante que, aunque haya miedo, aunque haya una situación compleja, creo que tenemos que ser críticos con algunas situaciones y decir que estemos en una situación muy crítica, evidentemente en la que estamos, hay determinados derechos inalienables que no se pueden cercenar y que si se cercenan se tienen que decir por qué. Y yo creo que en esta situación en la que estamos, yo creo que hemos trascendido el estado de alarma y que estamos más allá de él. Yo creo que con leerse la ley orgánica del 81 es fácil sacar esa conclusión, simplemente desde un punto de vista objetivo. Y luego, a partir de eso, cada uno pues, puede criticar o no criticar en función de sus argumentos. Porque, só para informar a xente que nos estea vendo, esa lei de 1981, que é casi preconstitucional, pero non, como deseñou o estado de alarma? Para que casos e que dereitos limita? Es que el estado de alarma te da unas medidas o unas recomendaciones, pero sobre derechos fundamentales no puede actuar. Quiero decir, depende de la interpretación de cada uno, eso es evidente. Pero la libertad deambulatoria, por ejemplo, o sea, no te la puedes restringir, no puedes decir que te quedes en casa, ¿de acuerdo? La libertad de información tampoco, el derecho de reunión tampoco. El Real Decreto que se basa sobre el estado de alarma, que se basa en esa ley, lo que da es unas medidas, unas recomendaciones, pero incluso desde un punto de vista jurídico, luego dejarán mis compañeros que son más expertos en derecho sancionador y administrativo, pero desde un punto de vista jurídico incluso es dudoso que por el hecho solo de incumplir esa medida que indica el Real Decreto pueda ser objeto de sanción. Otra cosa es que desobedezcas un mandato concreto de la autoridad, que eso sí que está recogido en determinadas leyes, como la ley Mordaza, pero que desobedezcas esas medidas o esas recomendaciones de los reales decretos, por lo que se han indicado el estado de alarma, es dudoso constitucionalmente o es dudoso desde un punto de vista incluso del principio de legalidad que puedan ser susceptibles de ser sancionados esos hechos. Otra cosa, luego lo entiendo que... Por interrumpir un poquito nada sí, máis, sí, sí. ¿no? Precisamente a Lei 4 de 1981 que regula os estados de alarma, excepción e sitio os regula así, son 3 e de distinta gravedade. Entón, que no que supostamente estamos, que só temos outro precedente que cando foi o tema dos controladores aéreos, regulaba moi claramente un cierre del espacio, era o espacio aéreo, regulaba moi claramente que sector iba a ser intervenido
se limitan, se poden limitar os dereitos, non suspender e non con carácter xeral. Si estás en unha situación tan grave que realmente permite que se suspendan os dereitos, entón elevas a gravedade da situación de emerxencia, que sería pois estado de excepción. E se xa fora hipergrave, estado de sitio. Aquí se está denominando así tamén porque eu creo que aquí hai tantas cousas en xogo, porque tamén como se declara o estado de alarma, excepción e sitio, teñen procedementos distintos. Entón, a veces a mellor pensas que decretaron estado de alarma porque o de excepción non podían, porque necesitan maioría absoluta, non? No Congreso, en cambio da alarma pode decretalo só o Consello de Ministros. O sea, as prórrogas... O sea, aquí hai complexidades que igual que pasa co coronavirus, a xente da pé non vamos a saber, non vamos a coñecer. Se toman determinadas decisións das que nós podemos ver os efectos, pero realmente ter a información que requeriría decir, es que estamos en esta situación por isto e isto nos vai levar a isto. No, vamos a golpe de reacción ao que nos está pasando. Por iso, ante a túa pregunta de que nos parece estas medidas, directamente eu te contesto unha merda. Por qué? Porque non temos a información que nos permite poder facer connivencia con elas, nin con ninguén que as impoña. Solo podemos defendernos. É o que entendo. Normalmente, en todas as constitucións, as constitucións sempre tiñen unha declaración de dereitos, as constitucións modernas, ¿no? Dereitos que son normalmente fundamentais. E despois veñen os casos nos que se limitan eses dereitos. Nós temos o artigo 55 na Constitución que regula non o estado de alarma, senón o de excepción e sitio, como estados nos que se pode efectivamente limitar os dereitos fundamentais. Pero o de alarma non está pensado para limitar ningún dereito fundamental. Por iso vos facía... Bueno, para limitar, non suspender. Pode restringilo en determinados lugares. Mirade o que acontece dende o meu punto de vista. Non sei se o compartides vos. Hai un instrumento en vigor a día de hoxe que o estado de alarma, un mecanismo que, ao fin e ao cabo, está conseguindo o que di Erlands, non? Que restringir máis dereitos fundamentais, ou restringir máis dereitos, deixémolo así, do que en realidade ese instrumento podería restringir. Entón, cando se fala de excepción, podemos dicir, bueno, unha excepción pode ser que unha autoridade decrete non se aplican este dereito agora, pero a excepción tamén pode acontecer, pregunto eu, non sei se estades de acordo, por prácticas dos axentes de autoridade. Dicir, pode ser que se diga estado de sitio, non se permite o dereito á manifestación, pero pode ser que exista unha norma que creo que é o que está pasando aquí, ¿no? Que diga, bueno, se limita a liberdade ambulatoria e que ao fin e ao cabo isto o que significa é nada de dereito de manifestación, de reunión, etc., pero tampouco liberdade para expresar ideas. Non sei se vos estáis de acordo ou non con isto. Creo que nós desde Esculca sí que estamos un pouco preocupados por isto. Pero bueno, Nacho, no caso do dereito laboral, consideras que tamén se está aplicando excepcionalmente, se está excepcionando a día de hoxe os principios fundamentais do dereito laboral? A ver, bueno, yo pondría énfasis sobre todo en algunos elementos que es evidente que desde una perspectiva jurídica es interpretable y por lo tanto sí que se pueden establecer dentro o fuera del estado de alarma, ¿no? Es decir, el hecho de la imposición de prestaciones obligatorias, como existe en la actualidad, ¿no? Gente que se le obliga a ir a trabajar, ¿no? O se le obliga a ir a trabajar en unas determinadas circunstancias, pues evidentemente podría tener encaje dentro de un estado de alarma si pensamos a grandes rasgos en ámbito sanitario, ¿no? Evidentemente, si la epidemia es una de las causas por las que se puede declarar el estado de alarma, pues parece lógico pensar que aquellas personas que presten servicios, ¿no? Que trabajen directamente en todos esos ámbitos, pues incluso puedan tener ese tipo de prestaciones obligatorias. Pero es cierto también que se imponen determinadas decisiones que van mucho más allá. Hoy en día se están imponiendo algunas decisiones que van más allá, tanto decisiones empresariales como decisiones, yo diría en este caso, judiciales, ¿no? O de validar una determinada práctica empresarial, como otras ideas
¿no? que han sido o que empiezan a ser sostenidas como necesarias de cara a solventar la situación. Entonces, en primer lugar, ¿no? Respecto a las primeras, es evidente que faltan EPIs, ¿no? Que faltan equipos de protección individual para poder trabajar. Pues bien, bajo el amparo de la falta de adquisición, ¿no? O de las dificultades para poder adquirir estos equipos de protección en el mercado internacional, se está obligando a la gente a continuar yendo a trabajar, ¿no? A costa, evidentemente, de su salud. Esto nos pone una dicotomía muy grande, ¿no? Que es que la obligación de producir y de no poder paralizar la actividad pasa por delante el derecho a la salud y pasa por delante el derecho a la vida de las personas. Ya nos olvidamos, evidentemente, de cuáles han sido las consecuencias de determinadas prácticas políticas y prácticas empresariales a lo largo de los últimos años que han dado los resultados actuales, como ocurre en el caso de las residencias de gente mayor, de personas de tercera edad, que está siendo una absoluta sangría, a costa, evidentemente, de la privatización de un negocio de cuidados que debería ser eminentemente público, o que en la realidad nos muestra con toda su crudeza que tendría que ser o que se tendría que gestionar desde una óptica esencialmente pública. Si no, ya no hablamos únicamente desde esta perspectiva, sino, evidentemente, la prohibición de deambulación, excepto si se va a trabajar. Claro, esto, bueno, pues lo que decía, ¿no? Nos pone una dicotomía extraordinaria, ¿no? De necesidad de mantener el sistema, porque el sistema no puede paralizarse únicamente durante un mes, únicamente durante 2 meses. Y en segundo lugar, creo que también se pone de manifiesto esta restricción evidente de derechos, y el ejemplo lo hemos tenido esta propia semana, ¿no? Con algunos trabajadores especialmente precarios. Tenemos los repartidores de Globo, que están siendo obligados a trabajar, que además, con la perversión absoluta de que son considerados como autónomos, no tienen un contrato de trabajo, no tienen una relación laboral formalizada, lo que significa que las propias empresas, las plataformas, se lavan las manos respecto a sus obligaciones de prevención, tienen que continuar yendo a prestar servicios. Por lo tanto, el sistema les deja continuar trabajando, el sistema les deja que repartan, el sistema les deja que sigan produciendo, pero cuando los trabajadores del Globo quisieron manifestarse protestando por la falta de equipos de protección individual, fueron sancionados, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque no se permite el derecho a manifestación o el derecho de reunión en espacios públicos. Entonces, esto, para mí, esta semana ha sido una de las máximas expresiones, ¿no? De decir, hombre, sí, se ha declarado un estado de alarma, pero como decía Sandra, a lo mejor es por la coyuntura política que se ha tenido que aprobar un estado de alarma y no se han adoptado o no se ha decidido por otras opciones más restrictivas, cuando en la práctica sí que es cierto que en muchos de los casos se están restringiendo o se están suspendiendo el ejercicio de derechos fundamentales que no deberían caber dentro de un estado de alarma y, como explicabais, puede tener una restricción temporal o una restricción en el ejercicio muy concreta, pero no de forma generalizada como sí que lo estamos viendo hoy en día. Nacho, agora que falas dos traballadores, dos repartidores de Globo que veñen sendo falsos autónomos, moitos deles, a práctica totalidade, se algún deles ou algunha delas nos está vendo, que mecanismos tería para articular unha defensa, para exixir, pois, por exemplo, non sei, que non se lle mande traballar a tales sitios ou en tales horas, ou incluso que non teña que traballar estes días, e por outra banda, para que quede claro, teñen algún tipo de contraprestación en caso de que non podan traballar? En primer lugar, en caso de que no pudieran trabajar, tendrían la contraprestación hoy en día, la contraprestación propia de los autónomos. Si bien suspendida su actividad, que no sería el caso, porque evidentemente el reparto de copia a domicilio está permitida, y por lo tanto, si consiguieran acreditar que han reducido unos ingresos, en una situación diabólica, porque quien hace las facturas y quien tiene el control de los ingresos y de los pedidos continúa siendo la empresa. Por lo tanto, es una situación diabólica en la que ni tan siquiera el trabajador tiene los medios a su disposición para poder demostrar ante la mutua que tengan correspondiente, ante Seguridad Social, efectivamente esa disminución de ingresos. En relación con los derechos, al final llega un punto que yo creo que es importante ejercitar en un estado excepcional como este, la autotutela y, por lo tanto, la obligación de parar o el derecho a parar. Deberían tener la posibilidad o deben tener la posibilidad intrínseca de paralizar la actividad en el momento en el que no puedan ejercitarla con suficientes garantías. ¿Qué ocurre aquí? Que al final el sistema es perverso y si paraliza no comen.
Y esta gente no tiene ningún sustento, no tiene ninguna posibilidad material. Y por lo tanto, si la gente necesita un sustento, necesita un salario, pues se encuentran en esa difícil decisión de continuar trabajando a unas sabiendas que tienen un riesgo de contagio, a unas sabiendas que no se están cumpliendo los requisitos de los mínimos requisitos preventivos exigibles. De hecho, en Glovo se daba una situación kafkiana, que es que la empresa sí que facilita determinados EPIs a los trabajadores en plantilla, que son gente de oficinas o gente de almacén. Pero cuando los repartidores van al almacén a recoger algún material, esos equipos de protección oficial no se les puede poner a disposición de ellos, sino que simplemente están restringidos para. Es verdad que es una situación absolutamente trágica en la que se pueden encontrar la gran mayoría de estos trabajadores. Yo, al final, evidentemente, ponerlo en conocimiento de inspección. Inspección son procedimientos a veces muy burocráticos a la hora de poder tomar decisiones. Y luego no podemos olvidarnos del elemento fundamental, es que necesitan un sustento, que al final la gente necesita continuar percibiendo una mínima retribución para poder sobrevivir. Y si tienen restringida esa posibilidad, pues evidentemente no van a poder continuar, ¿no? No van a poder recibir ningún tipo de ingreso. ¿Hay algún otro colectivo que tú consideres que en términos de derechos laborales es especialmente vulnerable en esta crisis? Sí, yo diría que hay muchos, desgraciadamente son infinitos, hay infinidad de estos colectivos, pero uno de los colectivos en los que el golpe ha sido seguramente catastrófico es en el colectivo migrante y sobre todo en todas aquellas personas que ni tan siquiera tienen un contrato de trabajo o una situación regular. Y esto vuelve a poner otra vez de manifiesto yo diría la injusticia atávica de vincular un permiso de residencia a la necesidad de un contrato de trabajo, porque es momentos como los actuales, en momentos críticos, en los que se pone de manifiesto que evidentemente las personas que no tienen un permiso de residencia, un permiso de trabajo y que evidentemente no pueden acceder a determinadas situaciones, se ven completamente expulsadas del sistema. Y esto evidentemente todavía cobra más notoriedad, ¿no? Si tenemos en cuenta que diría más notoriedad, sí, ¿no? Si tenemos en cuenta que incluso, ¿no? Como comentábamos ayer, que incluso el gobierno, ¿no? Se ha previsto estos permisos de trabajo extraordinarios para el régimen agrario, ¿no? Para inmigrantes en situación irregular e incluso para menores no acompañados, ¿no? Que evidentemente un permiso de trabajo para que puedan trabajar, para que puedan sacar adelante la temporada de recogida, ¿no? Utilizando, y otra vez más, es decir, teniéndolos una consideración absoluta, no de personas, sino de puros y de meros recursos productivos como puede ser un ordenador, ¿no? Que ahora lo necesito y por lo tanto lo utilizo. Teño que facer un apunte, obrigadamente, porque faltan as grandes invisibles do mercado laboral, que son as mulleres, sobre todo o traballo doméstico, racializadas a maiores, o sea, maiores da discriminación, da invisibilización deses traballos, teñen a de non ter o permiso legal, ¿no? O permiso de residencia. Entón, eses colectivos son especialmente vulnerables e foron especialmente tocados. Inda por riba son os colectivos dos coidados, que son o que agora se está vendo que é o absolutamente imprescindible. E quería tamén, porque además houve un programa de Capital versus Vida, desta saga, que xusto estuveron falando as enfermeiras. E agora aquí en Galiza, como rebaixou o pico de contagios e de ingresos na UCI, as enfermeiras que foron contratadas precisamente que lles daban un contrato de traballo co coronavirus incluído porque non había EPIs suficientes nin adecuadas, pois agora as van a despedir. Porque como xa están controladas as UCIs, que non están controladas as residencias de ancianos, que digo, se está desolgados, sacade os vellos enfermos, por favor, e metedes no hospital que era onde tiñan que ter estado. No, o que se fai é abaratar costes. Este é o principio máximo de todas as normativas que estamos vendo. Sí que hai unha intención de non, o sea, eu queiras que non sou sospeitosa de ser amiga de Podemos ni de PSOE, pero casi me alegro de que non estou PP, porque isto iba a ser, o sea, o que está facendo aquí o Sergas é de traca, o sea, moi a maiores do que está facendo o Real Decreto. E outra cousa que sí que quería decir, que o gran problema laboral que está tendo a xente, os traballadores migrantes, é a lei de extranxería. O sea, todo o que estamos vendo multiplicado por 1000 en represión e mal facer, mal gobernar,
ven xa de leis que estaban perfectamente instauradas e moi aceptadas. Solo houve que multiplicar os efectos. Entón, a lei de extranxería ten que desaparecer, non se pode permitir que un goberno diga vamos a regularizar a un sector porque agora nos ven ben que nos recoñan a fresa e logo nos vamos, que catadura moral é esa. O sea, si se regulariza a xente, por favor que se regularice. E logo xa que se deroga a lei de extranxería. E o mesmo cos CIEs. Pois vaciamos, non vaya a ser que se nos mordan e ademais os traballadores non queremos ir, non vaya a ser que morramos no CIE, cuidando a... E agora, logo, cando acabe o estado de alarma, volvemos a abrir os CIEs, non. Os traballadores que fuxiron, que sigan correndo. E a xente que saiu, tamén que siga correndo, pero en liberdade. Hombre, el rescate de normas, a mí lo que me parece, ¿no?, como algo icónico es la utilización de la ley Mordaza, que iba a ser modificada, luego se iba a cambiar en su totalidad y ahora resulta que hay de las 600.000 sanciones, pues entiendo que la mayoría son por una supuesta vulneración de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que no deja de ser surrealista que una norma que parece que se iba a modificar o directamente a cambiar por otra, pues vaya a ser ahora el arma que se ha utilizado para imponer las sanciones. Y yo creo que también es importante que al final, ni siquiera nosotros que somos operadores jurídicos, por lo menos yo, soy capaz de seguir el ritmo de modificaciones de reales decretos. Entonces, creo que es, de verdad que es cuando esto se finalice el estado de alarma, empiecen a recurrirse las sanciones, creo que es complejo de verdad para el ciudadano saber exactamente cómo son los estadios y cómo se van modificando los estadios, ¿no? Entonces, el común del ciudadano saber exactamente cuáles las legislaciones, cuáles son las modificaciones, qué es o lo que no tiene que hacer, es complicado. Sí que hay una premisa fundamental que sabemos todos, pero luego cuáles son las excepciones y el día a día, como hay una modificación concatenada tan cercana una a la otra y que modifica bastante cuáles son las medidas, yo creo que hace al ciudadano de verdad complejo seguir el ritmo. Yo, por ejemplo, no soy capaz de seguirlo. Entonces entiendo que eso va a ser determinante. Y luego, no ya en el ámbito laboral, pero sí que cuando al final saca pues la cara más auténtica del capital, ¿no?, lo que estamos viviendo. Precios de las mascarillas que se van por las nubes, pues incluso en los comercios, en las superficies comerciales, si habéis ido a hacer la compra, evidentemente ahí se elevan los precios. Enfermeras que se contratan y cuando pasa, como decía Sandra, cuando pasa el momento pico, dejas de utilizarlo porque al final eres mano de obra y de producción, entonces ya no me interesa, ya no me generas plusvalía, ya te puedo dejar de lado. Creo que es algo también para plantearse de cara al futuro. Y yo, yendo hacia mi jurisdicción, que es la penal, también creo que se produce como una especie de sentir generalizado de relajación de las garantías del justiciable, ¿no? O sea, y yo creo que eso también es importante llamar la atención, ¿no?, al común del ciudadano, que siguen existiendo las mismas garantías para las personas que están detenidas y que las personas exijan sus derechos, ¿vale? O sea, yo creo que eso es un dato importante. Y también llama la atención y a veces pues te duelen los oídos de escuchar en determinados sitios que ha habido una condena por desobedecer la norma de confinamiento y que incluso hay una sentencia, te mandan, ¿no? Oiga, hay una sentencia que ha condenado a una persona porque se saltó el confinamiento. Es que eso no es ajustado al derecho, es que no puede ser. Entonces, todas esas cosas hay que ser, yo creo que bastante serios en estos aspectos y decir que las garantías y los derechos del justiciable, a pesar de que haya un estado de alarma, no se han relajado, siguen vigentes, y a mí lo único que me da miedo, hablando del miedo, incluso llevándolo a lo personal, es que una vez que el común del ciudadano se acostumbre a estas cosas, pues los que determinan, o el poder legislativo o el poder ejecutivo, crea que esto pueda extrapolarse a un futuro. A mí eso sí que realmente es una cosa que estoy pensando, espero que no pase, pero sí que siempre cuando hay momentos de gran impacto como esto, miedo generalizado,
sí que tenemos ese sentir normalmente de no criticar nada, de asumir las cosas, y mi problema es que alguien se crea que por el hecho de asumir esto ahora, porque hay un virus, va a hacer a esta sociedad asumir cualquier cosa que vaya a pasar en el futuro y vayan a extrapolar alguna de estas normativas vigentes para un futuro. No me refiero para un futuro en cuanto que pase esto, sino como tenerlo en la recámara para en un momento dado volver a utilizar esta normativa de excepción para un momento concreto, para otras cuestiones. Bueno, eu quería preguntarlle a Sandra, pero unha pregunta aberta, non? Eu non sei se pudestes ver que estes días hai unha prensa que o ministro do Interior lle enviou unha proposta aos delegados de goberno sobre como xestionar, digamos, todas as denuncias, non? As denuncias destes días, as denuncias para poner multas. E entón, viña aí un argumentario e viña tamén unha cousa moi curiosa, unha táboa, e nesa táboa, bueno, digamos que por cada... Ya tengo aquí, a ver si se ve. No sé si Aí se a ve. tes, Sandra, aí a tes, perfecto. Estaba che preguntando por iso mesmo. Se vemos esa táboa, que o que di, o que recomenda o Ministerio do Interior é aplicar a Lei de Seguridade Cidadá coa modificación última coñecida como Lei Mordaza, eu o que vos quería preguntar é, primeiro, considerades que sería a Lei Mordaza, é dicir, a Lei de Seguridade Cidadá, a que debería regular, digamos, as infraccións do estado de alarma? E segundo, Sandra, non sei se tiveches oportunidade de ver, pregunto a ti porque vexo que tes ali isto. Hai algo que te chama a atención? A mí particularmente chamou a atención Nada. A mí desa táboa chamou a atención o seguinte. Digamos que hai 3 graduacións para o caso no que unha persoa non se identifique. É terrible a táboa. Non cumpla coas ordes de confinamento, que son, si incumpre a orde, e digamos que se fai, falando así vulgarmente, o longuis, pois 1.000 euros. Si actúa con menosprecio a autoridade, 2.000 euros. Eu mirei no dicionario da Real Academia Española, porque se igual eu non sei o que é menosprecio, pero menosprecio é non mostrar aprecio. Bueno, o sea, o básico, cando te atopas nunha situación de que te require... Claro, típica de Spanish. Que opinades vos da aplicación desta Lei de Seguridade Cidadá? É o que tocaría agora? A ver, o sea, que é increíble. E como facemos, perdón, tamén, como facemos se nos denuncian por unha multa destas, como facemos para recorrelas? Ou que facemos como persoas, digamos, sancionadas? Se podedes dar así algunha indicación? Claro, es que para empezar, tería que haber un procedimento administrativo, ¿no? O sea, sí que está claro que non está suspendido, sí que está claro que están multando, pero non se sabe moi ben por qué. Por eso tuvo que facer tan amablemente esta nota o ministro do Interior personalmente coas súas apreciacións. Pero isto é absolutamente ridículo, non sei. Desplazamento non autorizado é o feito tipificado que non é penal, o sabe, pero o administrativo sancionador é unha extensión do brazo penal do executivo. Entón, un desplazamento non autorizado xa nos está sin circunstancias concurrentes. Pone, isto está en lectura fácil, porque xa sabemos que os asentes non teñen que ter, bueno, pues que a veces non entenden. Entón, desplazamento non autorizado, persoa que se move, entenderán, pois sanción. É o que entendo eu polo que pon aquí o señor Marlaska. Non autorizado terás que preguntar, ter un diálogo, o que estamos vendo en multitud de ocasións, e que non se produce ese diálogo, nin se entende, porque se tú podes facer un desplazamento con causa justificada, o señor asente terá que saber cales son esas causas justificadas, aceptalas, porque vai da súa man. Isto é o que está supoñendo este hiperréxime sancionador e esta dotación brutal de todas as policías e exércitos incluídos para poder sancionar, ou polo menos iniciar a denuncia, ¿no? E iso que está, desplazamento non autorizado, sin nada máis, 600 euros, actitud inapropiada al infractor. Este es un término jurídico donde los haya. Actitud inapropiada para quién, desde quién, cal é a actitud inapropiada. E entonces circunstancias, menosprecio, que es non sentir aprecio, como ben dixeches, David. Outra circunstancia é intimidación, cando non constituyen infracción penal, pues pode ser pode ser intimidación,
O que queres, pode ser intimidación, o sea, todos estos conceptos, bueno, hasta as festas, que se regulan 10.400 euros. Pero por que tuvo que facer? Isto se pode ver. O que non se pode ver son as instruccións que deu Marlaska para explicar o que non explicara. Que é como se iban a sancionar, que procedimentos iba a seguir, que autoridades son as competentes para facer as propostas de resolución, si tiña que vir tipificado o comportamento polo que se te acusa, todo eso quedou en un aire que agora se quere concretar con estas instruccións que son o máis indefinido posible, totalmente contrario ao dereito sancionador, sesa penal ou sesa administrativo, porque produce unha inseguridade xurídica que deixa en mans dos señores asentes, que si vamos á lei Mordaza, anteriormente llamada lei Corcuera, lei de la patada en la puerta, que se derogou a patada na porta, pero quedou a patada no aire, que ven sendo isto. Te multo e eu fago a denuncia e eu dito a sentencia, non? Porque a proba de que algo vai a ser a propia policía o a xente. Sí, Igual. Sí, no, igual lo que decía Sandra, es que hay algo, a veces hay conceptos jurídicos que son muy abstractos, pero hay otros que es que son de dominio común y que todo el mundo entiende. Entonces, el de seguridad jurídica es uno clave. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí si hago algo, ¿no? ¿Cuál es la conducta y cuál es la sanción? Entonces, oye, pues me dan un supuesto de hecho, esta es la conducta y si haces esto, pues tienes esta sanción, ¿vale? Pues lo comprendo. Pero si esto se modifica cada 2 por 3, es imposible que el ciudadano sepa cuál es la conducta y cuál es la sanción, pero voy más allá. Y yo creo que por eso sale esta instrucción. Incluso los propios agentes están en una indeterminación porque no saben lo que tienen que sancionar. Yo de verdad lo digo desde respeto hacia un policía que está trabajando el día a día. Entonces le dicen, oiga, usted tiene que sancionar. Bien, ¿qué tengo que sancionar? Porque una cosa es la discrecionalidad y otra es la arbitrariedad. Entonces, vale, yo dentro de esto puedo discrecionar o puedo discernir si esto es objeto de sanción o no. Pero si tengo un tipo tan abierto que me habla con principios genéricos, es imposible, de verdad, determinar cuáles son los hechos objeto de la sanción. Y yo sigo diciendo, evidentemente habrá muchas interpretaciones, que las medidas de los reales decretos, el hecho de no cumplirlas, no son objeto de sanción, no pueden ser sancionables. Por eso se reconducen a la ley Mordaza. Y es a través de la ley Mordaza a través de la que se sanciona, no por el hecho de no cumplir la medida, sino, evidentemente, y es lo que hace la instrucción, le da a los agentes la manera de poder sancionar. Porque yo creo que al principio, incluso los propios agentes, si veían por la calle a alguien, decían, pues te sanciono, pero ¿me sancionas por qué? No, porque has incumplido la medida que dice el Real Decreto, que es un reglamento que luego me remite a una ley orgánica en la que dice que puedo suspender, que puedo limitar, pero no suspender los derechos. Entonces he salido a la calle, pero me la has limitado o me la has suspendido. Y por incumplir la medida me puedes sancionar. Yo creo que hay un montón de sanciones que se van a recurrir y un montón de sanciones que se van a admitir. Y habrá que ver que son nulas incluso las propias sanciones, porque todas las que se basen en incumplimiento del Real Decreto, yo creo que son nulas. Otra cosa sean las que se basen en incumplimiento de la orden que te dé el agente de policía. Y ahí entramos en la ley Mordaza, ¿vale? Yo creo que de ahí va la instrucción. Pero incluso los propios agentes, yo creo que desde un principio hasta ahora no saben exactamente cuál es la actitud que tienen que tener y qué es lo que tienen. Si el ciudadano no lo sabe y el agente tampoco, tiene que salir el ministro del Interior a dar una especie de instrucciones. Es muy complicado. Y si eso es complicado en el ámbito del derecho sancionador y en el ámbito de las sanciones administrativas, donde sí que es verdad que rige ese principio de veracidad, las afirmaciones de los agentes de la autoridad, esa prueba diabólica que hablaba Nacho, y que Sandra, en el que tú tienes que probar que eres inocente, que no hay una perversión de la carga de la prueba. En derecho penal no existe ni siquiera ese principio de veracidad. Entonces, a mí de verdad, cuando escucho, sí que es verdad que muchas veces no tienes acceso a la propia sentencia, pero cuando escuchas en la televisión o en la radio que tal persona ha sido condenada y ha llegado a una conformidad porque se había saltado del confinamiento y estaba paseando por la playa, pues es que no puede ser, eso no es ajustado al derecho. Solamente puede haber un delito si, en este caso, desobediencia, si inculpes un mandato concreto de la autoridad y en determinadas circunstancias. Delito de desobediencia, resistencia, iniendo que ahí entra a jugar el derecho penal, pero tiene una connotación muy concreta. Si no, yo siempre recuerdo esto y he iniciado con lo del miedo. Y el derecho penal es lo último que debe entrar en una sociedad. El derecho penal lo que demuestra es el fracaso de una sociedad para no gestionar las cosas dentro de un ámbito normativo sin tener que llegar a la coacción y a la coerción y en este caso a la pena. Entonces,
sí que me gustaría, pues eso, que la gente por lo menos tuviese esa idea de que no se han relajado esos derechos del justiciable. Y yo sí que llamaría a que la gente no llegue a conformidades en el ámbito penal sin estar bien asesorado y sin de verdad saber a qué se está conformando. Dentro del ámbito concreto he ido. Vale. Bueno, xa un pouco para ir rematando, preguntaría vos o seguinte. Seguen en pé os dereitos dos traballadores, Nacho? Seguen en pé as garantías dos procesuais, é dicir, cando nos deteñen, xa dixemos que sí, que temos dereito ao noso abogado, pero como facemos para facer valer estes dereitos, por unha banda, que segue en pé e, sobre todo, si somos víctimas, entre comillas, dunha multa, dunha detención ou dun abuso laboral, que mecanismos temos para defendernos? Se queredes, comezamos con Nacho. Bueno, pues siguen en pie todos. No, de hecho, no se ha restringido, por restringirse, no se ha restringido ninguno de los derechos en el ámbito laboral que existen. Se han modulado algunos procedimientos, simplemente se han modulado algunos procedimientos y se han previsto algunos subsidios extraordinarios. Pero, por lo tanto, todos y cada uno de los derechos siguen vigentes. Por lo tanto, son directamente ejercitables, son directamente, los abusos son directamente denunciables, tanto ante Inspección de Trabajo como ante la jurisdicción social y, evidentemente, el derecho a la libertad sindical como derecho fundamental, derecho a la negociación colectiva como derecho fundamental dentro de los propios centros de trabajo está absolutamente vigente. Y, por lo tanto, no solo ello, es decir, no solo se mantiene, sino que seguramente en estos tiempos es aún más necesario su ejercicio y aún más necesario su reclamo. Y, por lo tanto, todos los medios, como decía Erlang, es decir, no se ha suspendido ni se ha restringido absolutamente nada. Por lo tanto, el funcionamiento tiene que ser exactamente el de antes. Que evidentemente hay más complicaciones burocráticas. Sí, pero son unas complicaciones burocráticas ante las que se enfrentará el operador jurídico, pero no tendría que enfrentarse ante estas complicaciones burocráticas el ciudadano, o en este caso el trabajador o la trabajadora. Y... Nacho, perdón, bueno, disculpa por interrumpirte. Moi brevemente, se somos traballadores ou traballadoras e consideramos que se nos está vulnerando o noso dereito á saúde laboral ou os nosos dereitos, porque teño unha amiga, por exemplo, que lle dixo isto xefe outro día, traballades dende casa agora, pero logo non ides ter vacacións. Que podemos facer nun caso e noutro, que seguro que son moi comuns? Cada uno de los conflictos seguramente puede tener resoluciones diferentes. En relación con la salud laboral, evidentemente se tienen que exigir a las empresas que se pongan a disposición todos los medios, y si la empresa no lo hace y hay un riesgo efectivo para la salud, un riesgo grave inminente, que hoy en día puede ser efectivamente ese riesgo cierto de contagio, los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a paralizar la actividad productiva, comunicarlo a la empresa, comunicarlo a Inspección de Trabajo y que sea Inspección de Trabajo la que valide esa paralización de la actividad. Y nadie puede ser sancionado aun habiendo paralizado la actividad productiva y que luego Inspección de Trabajo diga que el riesgo no era suficientemente grave como para tomar esa medida. Nadie puede ser sancionado, no se puede tomar ninguna medida disciplinaria contra ningún trabajador que tome en unas circunstancias como las actuales esa decisión. En relación con cualquier otro hecho, pues evidentemente las vacaciones pues no se le pueden imponer ni se pueden restringir las vacaciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Inspección se tiene que denunciar ante Inspección de Trabajo y evidentemente pues a través de la asesoría correspondiente impugnar cualquier decisión ante el orden jurisdiccional social. Pero vuelvo a repetir, todo eso siempre y cuando no pueda funcionar el ejercicio de autotutela o el ejercicio de libertad sindical a través de la representación colectiva que puedan existir en estos centros de trabajo, que hoy en día suele ser el mecanismo primero y más efectivo precisamente para evitar y para limitar cualquier tipo de abuso empresarial. Vale, moitas gracias, Nacho. Sandra, se nos poñe unha multa, que facemos estes días? Home, primeiro, se ves a unha xente, corre. Eso é a primeira medida de autodefensa. Se finalmente eres cazada, por suposto, alegacións, moita atención aos prazos, porque son procedimentos administrativos, a xente soe cagala porque non está atenta a que a administración, cando inicia a roda, leva la clara. Como os procedimentos están sendo ou se están regulando, sabes, por medio de notitas persoais do Ministerio do Interior aos señores asentes, está posto nesa nota, o que pasa que eu non accedín a ela porque non son asente nin teño amigas nos corpos,
pero está posto que poden incluso iniciar o procedimento sancionador anunciando da cuantía e deste comportamento que vos ensinei antes, pues uno destos que di o señor ministro, sin tipificar, o sea, sin decir a que si é do 36 da lei Mordaza, porque houbo aí un conflicto que a Abogacía do Estado entendía que podía haber distintas leis que se vulneraran con ese Real Decreto, ou si só era a lei Mordaza. Total, que agora mesmo non teñen regulado o procedimento. Van a facer cagadas. Hai que presentar alegacións, se vai ao parecer, pero non é seguro porque non está regulado, que proceda o procedimento abreviado para as infraccións leves e graves, non as moi graves, que proceda a que poidas facer o pago da metade da sanción e aínda así poidas facer alegacións e recurrir en alzada e despois en contencioso. Hai que facelas todas, pero cando se acabe a vía administrativa son 15 días, o sea, 15 días para o pago, si queres facer o pronto pago e coller a bonificación, 15 días para facer as alegacións cando te chegue a proposta de resolución, un mes de recurso de alzada ante a delegación do goberno, ou saberemos, e despois tes 2 meses para o contencioso. Eu iría alegando desde o principio, desde as primeiras alegacións, a negativa dos feitos, se non son tal e como os di o axente, e desde logo a vulneración dos dereitos fundamentais, sexan como di o axente ou non, porque se está vulnerando o dereito de reunión, o dereito de deambulación, que como le vamos dicindo, o estado de alarma non permite suspendelos, sin limitalos a determinadas circunstancias, pero que non pode ser unha limitación á carta. O sea, podes xuntarte con xente na fábrica de mascarillas ou de pizzas, pero non podes xuntarte con xente se vas a protestar. Isto non existe protección legal. Ou se suspende o dereito ou non. Pero a la carta non existe ni no estado de alarma, ni na excepción, ni no de sitio. O dereito de deambulación, que é o artigo 19, e o de antes o 20, o dereito de reunión, e tamén os principios de legalidade e tipicidade. Se non sabemos que o que non podemos facer, como me podes sancionar porque estou facendo algo que non me deixas claro que non podo facer, non? Esos son os principios. E a legalidade, porque, por exemplo, o informe da Abogacía do Estado pensa que se está referindo á Lei Mordaza, á Lei de Saúde Pública e á Lei de Protección Civil, e o señor Marlaska di que non, que todo está no Real Decreto do Estado de Alarma, que é indeterminado e indefinido, e logo se remite á Lei Mordaza. Non, eso non é seguridade xurídica. Eso é ir dando botes. Entón, recurrir, alegar e solicitar xustiza xurídica gratuita, por favor, a xente. Non digades, non o sei facer, necesito un abogado. As alegacións e os modelos de recursos de alzada hai nas redes cantidad de colectivos que os levan poñendo a disposición, Expúlgate en un, de feito, e están a disposición da xente. A autodefensa empeza polas ganas de defenderse a unha mesma. Moitas grazas, Sandra. E xa para rematar, Erlands, se nos deteñen por desobediencia ou por calquera outra razón, en sentido amplo, que dereitos seguimos tendo a pesar do estado de alarma? Bueno, pues como ha dicho Nacho y Sandra, derechos todos, exactamente los mismos que teníamos antes. No se ha relajado ningún derecho al justiciable. Sí que es verdad que también, como decía Nacho, es una circunstancia excepcional y más nosotros que, bueno, requiere la asistencia al detenido, ir a la comisaría, requiere la asistencia al detenido, luego posteriormente ir a los calabozos del juzgado. Sí que es verdad que esto depende del lugar donde estemos, pues es diferente. Aquí en Castilla y en concreto en Madrid está habiendo problemática con, pues igual que estamos aquí, los que somos más analógicos tenemos más problemas con estas cuestiones, pero lo que esto sí que es evidente y sí que tiene que saber cualquier persona que haya sido detenido, que es su derecho a la entrevista reservada con el abogado, a hacer su llamada de teléfono, su derecho a no declarar, todo sigue exactamente igual. Y que en cuanto que él sienta que algunos de esos derechos no se están cumpliendo, debe hacerlos valer o bien a través de su letrado o bien cuando se lo pongan a disposición del juez, indicarlo. Porque si no tienes derecho a una entrevista reservada con tu letrado, es difícil que luego vayas a poder prestar declaración en sede judicial. Yo siempre recomiendo no declarar en comisaría, pero en sede judicial, que muchas veces es mejor declarar, siempre tienes ese derecho a una entrevista reservada con tu letrado, que es fundamental a la hora de luego tú vayas a prestar tu declaración en sede judicial. Y sí que es verdad que con esta problemática se está recomendando a través de diferentes colegios de abogados que o bien se dan a los letrados pues, las medidas de protección pertinentes o si no que se haga de manera telemática. El problema evidente de hacer una
una asistencia letrada de manera telemática, es ese derecho a la intimidad que tiene esa entrevista, precisamente se llama entrevista reservada con tu letrado. Si ya a veces, por la propia operatividad y por el estado en el que están muchas comisarías, es muy complicado hacer una entrevista reservada con tu letrado, pues de esta manera telemática es mucho más complejo. Entonces yo lo que sí que exigiría es, pues a esa persona que está detenida y que tiene que prestar declaración, si él ha visto que se han cercenado algunos de sus derechos, que lo haga constar al juez, porque luego incluso se puede decretar la nulidad de sus declaraciones o lo que fuera. Lo más importante es que todo el mundo sepa que tiene todos sus derechos vigentes, que todos los derechos del justiciable están vigentes y que si en cualquier momento considera que se han cercenado, lo tiene que decir. Me refiero desde un primer momento, desde el momento de la detención hasta el momento de prestar declaración en comisaría o hasta el momento de prestar declaración en sede judicial, ¿vale? Yo he leído ahora unas notas internas o unos comunicados de algunos sindicatos de policía que me han gustado diciendo que no son macarras con placas, que son funcionarios de policía que tienen el monopolio del ejercicio de la fuerza y que deben de hacer su labor de manera correcta. Y sí que me ha llamado la atención pues, algunas imágenes que hemos visto, algunos vídeos, incluso con los vecinos jaleando, pues de algunas actuaciones que no se ajustan a la legalidad. Entonces, pues sí que haría eso, pues ese llamamiento que hacen esos sindicatos de policía, pues llevarlos al común del ciudadano y al común de los operativos cuando ellos lo hacen. Pues evidentemente son días complicados, son días complejos, todo el mundo está muy nervioso, tanto los agentes de policía como el común del ciudadano, pero no puede relajarse ningún derecho y el detenido tiene una serie de derechos y hay que cumplirlos. Si no, no es que estaríamos fuera del estado de alarma, estaríamos fuera del estado de excepción, estaríamos fuera del estado de sitio, estaríamos retrotrayéndonos pues, a épocas funestas, sobre todo aquí en el Estado español que hemos tenido. Por eso yo quiero recalcar eso, que los derechos del justiciable siguen siendo los mismos y que deben respetarse y que en el caso de que un detenido considera que no se han cumplido, pues debe hacerlos valer ante el juez. Vale. Bueno, pues muchísimas grazas ás tres por estar aí, muchísimas grazas a todas as persoas que seguiron o debate a través de Facebook, muchísimas grazas a CUT por convidarme a min, que son membro de Esculca, e ao resto de participantes e de realizar todo isto. Moitas grazas e ata a próxima. Moitas grazas. Veña. Gracias. Muchas gracias.